Voy a darles algunos datos sobre el Río Grande de la Magdalena, que está aquí a mis espaldas. Cerca de 1.540 kilómetros de longitud tiene desde su nacimiento, allá en el sur del país, en el macizo colombiano, hasta Bocas de Ceniza, en Barranquilla. Tiene una influencia sobre casi 600 municipios en el país, de los cuales solo 128 municipios están directamente sobre la ribera, son como nosotros, ribereños. Eso hace que el 49% de la población del país tenga influencia sobre la cuenca del río Magdalena, lo que podemos llamar la cuenca Magdalena-Cauca. Hay un promedio de más o menos 7.000 metros cúbicos por segundo de agua que pasan por este río. Es un río muy importante para el país, eso lo sabemos prácticamente todos. Sin embargo, este río ofrece grandes oportunidades desde el punto de vista de navegación, desde el punto de vista turístico, pesquero, desde el punto de vista de transporte, energético, etc. Pero sin embargo, no lo hemos aprovechado como es debido. Hoy, para hablar de estos temas tan importantes, nos estará acompañando la doctora Joana Chacón, quien es la secretaria general de Cormagdalena, y Claudia Martínez, quien es ingeniera civil también de esta corporación. Y para hablar un poco más sobre el tema cultural, nos estará acompañando el consejero de Cultura, Ulfran Zambrano, más conocido como El Tortugo, y con él estaremos hablando un poco de historia, la parte esa rica que hay sobre el tema de cómo se convive con el río. Hoy es un programa muy especial en Panorama Ambiental, así que espero que lo disfruten y bienvenidos. Bueno, les damos a ustedes nuevamente la bienvenida a Panorama Ambiental y qué rico compartir con nuestros televidentes este tema en el día de hoy, que es sobre el río Magdalena. Nos encontramos desde una draga de Cormagdalena y por supuesto en la parte de atrás tenemos el Gran Puente Yuma. Tengo invitados muy especiales con quienes estaremos hablando sobre este tema, sobre por qué se considera el río Magdalena una gran fuente de trabajo para muchas personas, por qué es una vía fluvial y en fin, tengo invitados muy especiales con quienes estaremos abordando este tema y tengo invitada a esta hora y se trata de la ingeniera Claudia. Bienvenida a Panorama Ambiental. Muchas gracias por la invitación y por el interés de realizar este programa sobre el río Magdalena. Bueno, ingeniera, comencemos hablando sobre por qué se considera el río Magdalena una gran vía fluvial. Ok, el río Magdalena tiene una posición privilegiada, recorre el país de sur a norte. Sin embargo, los centros industrializados no están sobre el río Magdalena. Los conquistadores, buscando mejores climas, las grandes ciudades las ubicaron en los centros poblados más arriba de las cordilleras. Por eso el río Magdalena tiene una excelente posición, pero sin embargo para la llegada de los productos a los centros industrializados tenemos que hablar de intermodalismo, y para hablar de intermodalismo requerimos unos puertos con una ubicación estratégica que favorezcan este intercambio intermodal. ¿Por qué se dice que el río Magdalena es una fuente hidráulica? El río Magdalena es una fuente hidráulica porque, como conocemos en hidráulica, las componentes principales son agua en movimiento. El río Magdalena es un gran canal abierto en movimiento con dos tipos de caudales, caudal líquido y caudal sólido, que generan un movimiento permanente y por eso una dinámica importante en la creación, formación y desaparición de nuevas islas, nuevos brazos y diferentes recorridos para la navegación, diferentes canales navegables. Porque se dice también que es una fuente hidroeléctrica. Es una fuente, un potencial energético, teniendo en cuenta el caudal, el gran caudal que tiene aproximadamente 4.500 metros cúbicos por segundo, y en la parte alta desde su nacimiento hasta aproximadamente el kilómetro 908, la ciudad de Honda, tiene un gran potencial energético debido a sus caídas que generan energía y son una fuente de abastecimiento de energía para todos los colombianos. Bueno, actualmente nos encontramos en una draga. Comentemos un poco para qué sirve, qué funcionalidad tiene. Bien, esos son unos equipos que permiten
retirar obstáculos del fondo del río, especialmente arenas y gravas que dificultan en algún momento la navegación. Precisamente en este momento nos encontramos en la draga de propiedad de Cort Magdalena, que está realizando un mantenimiento del canal navegable a través del puente que comunica las poblaciones de Barrancabermeja y Yondó, que fue construido con una luz navegable por el cual actualmente el canal más profundo no está pasando. Entonces tenemos que inducir la navegación y esto lo hacemos con unos equipos como estos dragas de propiedad de Cort Magdalena. Bueno, antes de continuar con usted, ingeniera, quiero que veamos un video sobre qué opinan la comunidad sobre qué es el río Magdalena. Llevo 20 años en la pesca. Pues la situación de la pesca del río Magdalena, cada día la pesca va bajando más. Para mí el río Magdalena es el espinazo de Colombia, es la vía acuática más importante, es obviamente el río madre de Colombia. El río sostiene la vida de al menos el 65% de la población colombiana. Colombia era el dorado. Eso, la minería es cosa como a veces produce pues bien y otras veces hay veces que uno queda viendo plata y la esperanza es en otro corte volver a recuperarse. Y viene encajonado en todas las tres cordilleras colombianas, por eso tiene una alta diversidad, por eso es tan frágil y por eso es una joya. Monpós es hija del río. Monpós nace en las entrañas del río Magdalena. Y desde aquí se contribuyó significativamente a la construcción de este país. Es decir, este es el líquido, está la sangre de Colombia. Bueno, muy bien, y después de haber visto ese video sobre qué opina la comunidad sobre qué es el río Magdalena, nosotros continuamos con Panorama Ambiental y por supuesto con invitadas muy especiales en el día de hoy. Quiero invitarlos para que nos sigan todos los martes de 8:30 a 9 de la noche. Y si se perdió algún programa, lo invitamos para que nos sigan a través de nuestra página en Facebook Panorama Ambiental Barrancabermeja. Ingeniera, pero nosotros continuemos hablando sobre el río Magdalena y por qué se considera Barrancabermeja un puerto importante. La ciudad de Barrancabermeja está estratégicamente ubicada en el corazón, hacia la mitad del río, con otros intercambios de modo, tenemos excelentes vías, tenemos un aeropuerto y es un puerto de intercambio intermodal. Hay varias infraestructuras, en este momento tenemos 2 concesiones otorgadas, una en proceso de otorgamiento, que le van a brindar a Barrancabermeja y al río Magdalena un dinamismo y favorecen ese intercambio de modo de transporte para acercar la carga ya por vías terrestres a centros industriales como Bucaramanga, Medellín y Bogotá. Bueno, ingeniera, pero empecemos a contarle un poco a los televidentes por qué se generan crecientes inundaciones aquí en el río Magdalena.
Bien, el río Magdalena, como les explicaba en principio, es un canal hidráulico vivo con un caudal que se alimenta principalmente de aspectos hidrológicos provenientes de las precipitaciones y de las lluvias. En nuestro país tenemos un sistema bimodal de lluvias con picos lluviosos en mayo y octubre, que son condiciones climáticas de tipo fenómeno que no se pueden controlar. Entonces, por eso el aumento de caudal puede llegar en un momento dado a generar inundaciones que no son malas. Lo malo es la inundación que no es controlada, porque estos aumentos de caudal que sobrepasan en algunos momentos las orillas favorecen nutrientes al suelo y procesos agrícolas y pecuarios en las regiones. Ingeniera, ya para finalizar, un mensaje para todos nuestros televidentes. Bueno, estamos muy contentos en Cormagdalena porque este sueño de todos de la recuperación del río Magdalena va a ser una realidad. Estamos en pro de emprender un proyecto que mejorará y facilitará las condiciones de navegación del río Magdalena. El transporte fluvial es el transporte más económico del país, sostenible desde el punto de vista ambiental, genera menos contaminación ambiental, facilita grandes volúmenes de carga y es muy importante para nosotros y para la ciudad de Barrancabermeja esta reactivación del transporte fluvial. Ingeniera, agradecemos su presencia en Panorama Ambiental. Bueno, y antes de continuar, hacemos una pequeña pausa, mensajes institucionales, pero ya regresamos. Una de las malas prácticas de los ciudadanos es quemar la basura en lugar de clasificarlas. El humo que se desprende de algunos de los desechos que se están quemando puede causar enfermedades respiratorias y contribuyen a la contaminación del ambiente. No quememos los desechos ni los dejemos tirados en cualquier lugar. Una campaña de la Secretaría de Medio Ambiente. Barrancabermeja, Ciudad Futuro. Los puntos ecológicos son utilizados para separar los residuos como papel, plástico y vidrio. Varios de estos se han entregado en los colegios por parte de la Secretaría de Medio Ambiente. Recuerda, reciclar vale la pena. Una campaña de la Secretaría de Medio Ambiente. Barrancabermeja, Ciudad Futuro. Más de 300.000 árboles para la conservación de nuestras cuencas hídricas, 1.500.000 metros cuadrados en mantenimiento de zonas verdes, 220 kilómetros en mantenimiento de cuerpos hídricos, más de 2.000 empleos, más de 1.000 hogares visitados llevando cultura ambiental, más de 25.000 millones en inversión. Y aún hay mucho por hacer. Secretaría de Medio Ambiente, Barrancabermeja, Ciudad Futuro. En Barrancabermeja seguimos construyendo futuro. 10.000 millones para el arreglo de vías principales de la ciudad. 15.000 millones en insumos y alquiler de maquinaria para el mantenimiento de 31 calles internas de barrios y vías rurales. Cerca de 5.000 millones para intervenir 43 puntos con reposición de placas de concreto. Con estas obras hechas por barranqueños, construimos una ciudad moderna, productiva y segura. Barrancabermeja, Ciudad Futuro. Bueno, muy bien, y después de esa pausa de mensajes institucionales, nosotros continuamos con Panorama Ambiental y por supuesto hablando en el tema del día de hoy, que es sobre el río Magdalena. Teníamos invitadas de Cormagdalena y continúo con invitadas, por supuesto, y me encuentro con la secretaria general de Cormagdalena, ingeniera. Doctora, bienvenida a Panorama Ambiental. Gracias, Ángela. Aprovechar para agradecer este espacio que nos brinda Enlace Televisión, presentar un saludo a los televidentes de este importante canal en Barrancabermeja y también para agradecer por permitirnos hablar del río Magdalena, la principal arteria fluvial del país. Bueno, doctora, comencemos hablando y contándole a todos nuestros televidentes, pues ya hablábamos sobre el río Magdalena, pero un tema muy importante que tenemos que tocar es el COMPES. Comentémosle a nuestros televidentes de qué se trata. Bueno, es importante primero para aclararle a los televidentes qué es un documento COMPES, cómo se conforma, quiénes lo realizan. Pues bien, el documento COMPES es un documento en donde se sintetizan las principales políticas macroeconómicas del país. Ahí, este es un órgano consultor del Gobierno Nacional, presidido por el Presidente de la República y en donde la Secretaría Técnica la desarrolla
el Departamento Nacional de Planeación. Ahí se trazan todas las políticas importantes económicas, las líneas estratégicas que van a redundar en beneficio de los grandes proyectos para el país. El documento COMPES de restablecimiento del río, de recuperación de navegabilidad del río Magdalena es uno de ellos. El documento COMPES de restablecimiento de la recuperación de la navegabilidad es el 3758 del 6 de agosto de 2013. En este documento COMPES se trazan las políticas tendientes a establecer el restablecimiento del río, de la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena. Aquí es un programa que consta de políticas importantes en donde se pretende recuperar este importante corredor logístico del país. Bueno, hace unos días tuvimos la visita del presidente de la República. Contemos un poco, él vino a firmar el documento. ¿Por qué es importante esta firma? Bueno, sencillamente el presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos, lo que quiso hacer en Barranca fue mostrar el compromiso decidido que ha tenido durante su gobierno con el río Magdalena. Lo quiso hacer acá en Barranca por considerar la importancia de este proyecto, en donde este proyecto realmente los primeros beneficiados con el mismo son los barranqueños. Por eso quiso venir a Barranca a reafirmar ese compromiso, a mostrar que ya el proyecto de restablecimiento de la navegabilidad del río Magdalena es una realidad. Por eso estuvo aquí con todos los alcaldes ribereños del río Magdalena, los gobernadores y sus ministros, para decirle a los barranqueños que él, desde que inició su mandato, le apostó al río Magdalena y que hoy está cumpliéndolo, que hoy no son palabras, sino que ya es una realidad. Bueno, hablemos sobre los objetivos primordiales de este documento COMPES. Bueno, con este documento COMPES ya el país puede saber que están garantizados los recursos, para emprender las obras que requieren la recuperación de la navegabilidad en el río Magdalena. Hoy, para buena noticia, y es primicia para los barranqueños, en el día de ayer publicamos los prepliegos de la licitación pública para proyecto de navegabilidad del río Magdalena. Estamos pensando que en un mes aproximadamente se publican los pliegos definitivos y más o menos sobre finales de febrero, en marzo, estaremos adjudicando la licitación. Vamos a saber quién es el privado que va a realizar estas obras. Esto se está haciendo bajo el procedimiento establecido en la ley 1508 del 2012, la ley de asociaciones público-privadas, y bajo ese procedimiento se irá a realizar la contratación y se irá a ejecutar las obras que requiere la recuperación del río Magdalena. Ingeniera, ya para finalizar, un mensaje para todos nuestros televidentes. Bueno, decirle a los barranqueños que se sientan orgullosos de saber que su río Magdalena, que nuestro río Magdalena va a poder lograr contar con la recuperación de la navegabilidad, que se va a reactivar la economía y que Barrancabermeja va a ser el máximo beneficiado con este proyecto al cual le ha apostado el presidente de la República en cabeza de nuestro director, el doctor Augusto García. Finalmente son buenas cosas las que vienen para los barranqueños y las que vienen para el río Magdalena como la principal arteria fluvial de nuestro país. Doctora, agradecemos su presencia en Panorama Ambiental. No, a ustedes por permitirnos este espacio, por permitirnos hablar del río Magdalena y por permitirnos ser portadores de buenas noticias para Barrancabermeja y para el país entero. Bueno, muy bien, y con este mensaje nosotros nos vamos a ver una nota sobre la geografía del río Magdalena.
después de haber visto esta nota sobre la geografía del río Magdalena, nosotros continuamos con Panorama Ambiental y por supuesto con invitados muy especiales tanto de la Secretaría de Medio Ambiente como de otras entidades que nos están hablando sobre este importante tema que es nuestro río Magdalena. Pero yo los invito para que nos acompañen y nos sigan a través de Panorama Ambiental Barrancabermeja, nuestra página oficial en Facebook. Ustedes ya saben, ahí pueden encontrar todos los programas que nosotros hemos realizado hasta la fecha. Quiero invitarlos para que nos sigan en Panorama Ambiental Barrancabermeja. Y tengo un invitado muy especial a esta hora y se trata de Ulfran Zambrano, más conocido como el Tortugo, y quien nos estará hablando sobre la historia del río Magdalena, pero más exactamente sobre la historia, cómo era antes el río Magdalena, qué ha cambiado. Así que los invitamos para que nos acompañen en Panorama Ambiental y damos la bienvenida. Ulfran, bienvenido a Panorama Ambiental. Muy buenos días, primero que todo, gracias por esta invitación. Bueno, empecemos hablando un poco sobre cómo eran las subiendas actualmente aquí en Barrancabermeja. En Barrancabermeja, afortunadamente en esa temporada, por decirle, aquí llegaban por lo menos unos 200.000 bocachicos, entre mero bocachico, el bagre, el blanquillo, la doncella, la pacora. En ese tiempo era muy rico, en ese tiempo cualquiera se daba el gusto de botar por lo menos un nicuro, de botar un chango, de botar una arenca, una vizcaína, porque había mucha abundancia de esa especie. Pero desafortunadamente hoy día que estamos careciendo de verdaderamente el caudal de nuestro río por la sedimentación. Hoy día estamos lamentando porque esa especie se está perdiendo, lo que es el bagre. También los malos manejos que le da el pescador. No hay que echarle culpa nomás a lo natural, al pescador, porque los medios de pescar ya hoy en día, como el trasmayo, las atarrayas muy menuditas, o sea, atarrayas que tienen dos puntitos, un dedito, que yo sé que cogen alevinos y todo. Entonces estamos hoy día sufriendo esas consecuencias y preocupante porque nuestros nietos no van a conocer esta especie. Es preocupante esa situación de nuestro río, de nuestra arteria como es el río Magdalena. Bueno, comencemos hablando un poco. Usted es pescador desde que era muy pequeño. Contémosle a los televidentes sobre la historia. Ustedes venían aquí al río Magdalena a pescar, a nadar, bueno, ciertas historias que quiero que le contemos a todos nuestros televidentes. Era muy rico llegar a este sector del muelle y ver las grandes embarcaciones, grandes, desde barco cuentan nuestros abuelos, desde los barcos, porque en ese tiempo estábamos muy pequeños, pero sí conocimos los remolcadores que hoy en día vemos en las imágenes estas, y que nosotros, el río era navegable, el río en ese tiempo andaban grandiosísimas embarcaciones, a Barrancabermeja venían de toda clase de embarcaciones. Entonces hoy día vemos que en Barrancabermeja es difícil que hoy día llegue un remolcador grande al muelle, digamos, donde atracaban antiguamente las grandes embarcaciones, debido a la sedimentación. Esto también pienso que por lo natural, esas grandes montañas que el ser humano hoy en día ara por allá en las montañas, se pone a construir ranchitos, y cuando vienen los grandes aguaceros, esos lodos llegan acá, las grandes derrumbes que hay por allá, todo eso cae a nuestro río. Eso que en Bogotá vemos que ese lodo tapa el río Bogotá, en todos los caños por allá, las maderas que cortan, esos árboles llegan a nuestro río Magdalena, y cuando donde encuentran un árbol caído, allí se estancan y allí se empieza a hacer la sedimentación. ¿Ves? Por eso que hoy en día no tenemos desafortunadamente nuestra arteria principal como es el río Magdalena. Pero tenemos una entidad importante en Colombia como es Cor Magdalena, que esperamos que esas entidades se pongan la mano sobre el pecho y nos ayuden a recuperar. También pienso que se ha perdido esto, amiga, las grandes carreteras que han hecho. Hoy en día en cualquier pueblo entra una moto, entra un carro. Antiguamente no habían tantas vías, digamos, carreteras. Y hoy día también mucho, entonces han dejado, digamos, de que las hélices de esas grandes embarcaciones draguen directamente a nuestro río. Bueno, ustedes como pescadores, ¿qué han hecho al respecto? Pues hablando pues con la alcaldía municipal, con qué entidades, pues usted lo mencionaba con Magdalena, es muy importante para Barrancabermeja, pero ¿qué han hecho ustedes como pescadores, como estar unidos para poder que el río Magdalena pues siga siendo una gran vía fluvial y por supuesto una gran fuente de trabajo? Nosotros, nuestro granito de arena como comerciantes y como los pescadores, sabemos que en los alrededores de nuestra Barrancabermeja, como San Rafael de Chucurí, como Ciénaga de Lopón, hemos tratado de que no se pesque, digamos, esa especie pequeñita, de que al río Magdalena no se le arrojen basura. Aquí en nuestra ciudad también hay unos amigos que son muchos los rufinos, porque es que llegan
Después que pasa el carro, algunos amigos vienen y botan las basuras, más que todos los que viven aquí a nuestro alrededor, a nuestra orilla del río Magdalena. Mira el caño Cardales, que era una historia aquí en Barrancabermeja, hoy día se perdió, y hoy en día no digo cantaría, hoy en día no digo río ni caño Cardales, sino una cantarilla Cardales, debido a la sedimentación, a las invasiones, porque esto solo han sedimentado los amigos que allí viven, y no por culpa de ellos, pienso que es falta de gobernabilidad. Los gobiernos también tienen culpa de que nuestro río también esté sufriendo estas consecuencias, porque si hay una invasión donde ven que un amigo está echando un poco de escombro, allí es el pedido también para que las administraciones municipales, no ahora, sino esto siempre ha sido, no sigan arrojando más escombros a nuestro río Magdalena, porque esos escombros, cuando esos grandes aguaceros también ruedan a nuestro río y nos ayudan a sedimentar esta arteria tan importante como es nuestro río. Don Wilfred, agradecemos su presencia en Panorama Ambiental y por habernos ampliado este tema que realmente es importante para toda Barrancabermeja. ¿Qué mensaje final a todos nuestros televidentes a esta hora? El mensaje más importante, tomemos conciencia y cuidemos el medio ambiente, no nuestro río Magdalena. Mire, aquí en Barrancabermeja tenemos ciénagas, tenemos humedales, pues por favor, tomemos conciencia, no contaminemos, no tiremos más escombros y por favor, si queremos a Barrancabermeja, cuidémosla. Si no, pues marquémonos de aquí, si no tenemos sentido de pertenencia por nuestra ciudad. Ese es el llamado que le hago a los oyentes, a los que en este momento nos escuchan y a los que no escuchan. Pues pasemos la voz, cuidemos a nuestro río para tener una buena arteria. Don Wilfred, agradecemos su presencia en Panorama Ambiental y con este mensaje hemos llegado al final de Panorama Ambiental para recordarles a ustedes, nuestros televidentes, que nos pueden seguir todos los martes de 8:30 a 9 de la noche. Los dejamos con la programación del canal Enlace Televisión.